Castro Alves. Filomena es investigadora de arte, profesora de diversas materias en el campo de la historia del arte, arquitectura y cine y fotografía. Es graduada en Ciencias Históricas, Historia del Arte en la Universidad Portucalense de Oporto, licenciada en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Oporto y doctora en Investigación en Arte por la Facultad de Xeografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. El título de su ponencia es La genealogía de Inés de Castro, la reina después de su muerte. Pues adelante, Filomena, tienes la palabra. Pues muchas gracias por la invitación, que es un placer enorme estar aquí. Conozco mucha gente que son ya amigos de corazón. Pues voy a hablar de una que fue reina después de muerta, fue una mujer muy interesante en Portugal, muy polémica porque la gente no la conoce de verdad, considerada una intrusa, una entrometida en la corte portuguesa, pero era una niña de 15 años solamente. Mucha gente la ve en su tumba maravillosa en el monasterio de la Alcobaça, en Portugal, y no conoce su historia, que es muy importante, y que tiene una genealogía fabulosa, y que su abuelo fue muy importante en la corte del rey Don Dinis, pues fue él que implantó, que aplicó todas las ideas y todas las nuevas implementaciones del rey Don Dinis. Todas las nuevas políticas económicas, sociales, de centralidad del poder del rey Don Dinis fue su abuelo, que una figura muy importante del norte de Portugal, el señor de Bragança, de la ciudad, de la región de Bragança, que está allá en el monasterio de Castro Avelãs en Bragança, que lo hice por Portugal y que la gente no lo sabe. Mismo los portugueses no lo saben, no conocen esta historia, ¿qué historia de Portugal? Entonces, voy a hablar un poco de su genealogía, de su historia dramática, que es como historia de Romeo y Julieta en versión portuguesa, pero es la verdad, que es muy interesante. Pues Inés de Castro fue una noble nacida en Galicia hacia 1325, hija de Pedro Fernández de Castro, conocido por el señor de la guerra, y de la dama portuguesa Aldonza Soares de Valadares. Por parte paterna era bisnieta del rey Sancho IV de Castilla, tataranieta de Alfonso X, padre de la reina Beatriz, infanta de Castilla, que casó con el rey Afonso IV de Portugal, padre del rey Dom Pedro I, por tanto, su amado, el rey Pedro I de Portugal, que era su primo tercero. Esta línea paterna se remonta a Sancho I, 1154, rey de Portugal, y llega a Ramiro, rey de Aragón, 1015. Por parte materna, su madre, Aldonza Lourenço de Valadares, era bisnieta de Dom Nuno Martins de Sansin, 1284, un gran hombre que llegó a desempeñar un papel muy importante en la política y la economía del Reino de Portugal. Su bisabuelo también descendía de un linaje muy antiguo, remontándose a Dom Fernão Mendes, señor de Bragança, 1095, princesa Adzururi de Armenia, Shahzik Gazik Adzuruni, rei de Vaspurancan, 908, Sancho I Garcés, rei de Pamplona, 840, Ramiro I, rei de León, 770, Teodorico I, rei de los Visigodos, Elia Gala Placidia, Constantinopla, 388, hija del emperador de Roma, Teodosio I,
1347. Por su madre descendía de Enrique de Borgoña, 1069, conde de Portugal y padre de Afonso Henriques, primer rey de Portugal. Hugo I Capeto, rei de Francia, 941. Penso que pueden ver un poco de su árbol más cerca. Su presencia en la corte portuguesa. Inés de Castro vivió parte de su infancia en el castillo de Albuquerque, cuya doña que la crió como hija estuvo casada con Afonso Sánchez, hijo del rey Dinis de Portugal, hasta convertirse en señora de su prima Constanza Manuel, hija de Juan Manuel de Castilla, poderoso noble descendiente de la Casa Real Castellana, y que estuvo comprometida con el príncipe de Portugal, Don Pedro I, y que en 1336 se casaron por procuración. Como parte del séquito de Dona Constanza, Dona Inés llegó a Portugal en 1340. El 24 de agosto de 1340 tuvo lugar en la Catedral de Lisboa la boda religiosa de Don Pedro con Constanza Manuel, satisfaciendo los objetivos políticos y financieros de Portugal. La belleza de Doña Inés, a quien llamaban el cuello de la garza, impresionó inmediatamente a Don Pedro. Con el nacimiento de la pasión entre ambos, Doña Constanza incluso entregó en el bautismo a su primogénito, el infante Don Luis, a Inés de Castro, con la esperanza de que los lazos de parentesco espiritual separaron a los amantes. Pero el pequeño infante Luis murió antes de cumplir 1 año de edad y tuvo poca influencia en los sentimientos entre Don Pedro y Doña Inés. El rey Alfonso IV envió al exilio Inés en 1344 por temor a un escándalo, a pesar de que no había indicios de que la relación se hubiera consumado. En octubre de 1345, la princesa Doña Constanza murió mientras daba a luz al infante Don Fernando, dejando a Don Pedro viudo y libre para enfrentarse a su padre y traer a Doña Inés de regreso del exilio en el castillo de Albuquerque. El matrimonio se fue a vivir lejos de la corte, en Braganza, en el norte de Portugal, donde se casaron en la iglesia de San Vicente en 1354, y la boda fue oficiada por el obispo de Guarda, Don Gil Cabral, y un sirviente. Entre 1346 y 1354 tuvieron 4 hijos, el primero de los cuales murió al poco de nacer, que fueron legitimados mediante el matrimonio religioso y, según la declaración de Cantanhede, hecha por el rey Don Pedro I, el 12 de junio de 1360. De regreso del norte de Portugal, aquí podemos ver el castillo de Braganza y la iglesia de San Vicente en Braganza, que era más pequeña, ahora está así. De regreso del norte de Portugal, se instalaron en Coimbra, en el palacio anexo al convento de Santa Clara, junto al río Mondego y a la Quinta de las Lágrimas. Durante los años que vivieron en Coimbra, frecuentaron los jardines y el bosque adyacentes a Fonte dos Amores, pero Alfonso IV no estaba tranquilo. Doña Inés tenía hermanos, los poderosos Castro, nobles que comenzaron a conspirar para convencer al príncipe de que tenía derecho a los tronos de Castilla y León, lo que permitiría algún día a su sobrino, hijo de Pedro e Inés, gobernar un poderoso reino en la península ibérica.
el rey Afonso IV, sensible a la fragilidad de la independencia de Portugal, reaccionó contra tales ideas y sus asesores más cercanos, Diogo López Pacheco y Álvaro Gonçalves, lo convencieron fácilmente de que la única forma de evitar una guerra con Castilla sería alejar a Pedro de Inés. Ante su negativa a aceptar su distanciamiento de doña Inés y aprovechando la ausencia de don Pedro, que estaba de casa, Álvaro Gonçalves, Diogo López Pacheco y Pero Coelho fueron al monasterio de Santa Clara en Coimbra e encontraron a dona Inés y la decapitaron delante de sus 3 hijos en el 7 de enero de 1355. Al recibir esta noticia, el príncipe reaccionó violentamente e inició un periodo de guerra civil contra su padre, el rey, que solo terminó con la mediación de su madre, la reina Dona Beatriz, y su primo, el obispo de Braga. Nada más convertirse en rey, tras la muerte de su padre en 1357, don Pedro ordenó arrestar a los asesinos de doña Inés, logrando solo capturar a Álvaro Gonçalves y Pero Coelho ya en Castilla. Estos fueron torturados en su presencia y él mismo los mató, arrancándolos el corazón, argumentando que los hombres que habían matado a una mujer inocente no podían tener corazón. Esto está probado en los archivos, en documentos oficiales. En honor a Inés, Pedro hizo construir 2 tumbas en el monasterio de Alcobaça, una para Inés y otra para él mismo, llevando los restos de su amada desde el convento de Santa Clara de Coimbra a Alcobaça, llevando los exigiendo que todas las clases sociales le rindieran homenaje. El traslado se produjo en un cortejo fúnebre que quedará en la memoria de la historia de Portugal, ya que durante la ceremonia en el monasterio de Alcobaça, Inés fue coronada reina de Portugal, ya muerta, y don Pedro ordenó a todos los miembros del clero y de la nobleza que se arrodillaran ante el cadáver sentado en un trono y que besaron los huesos de la mano de Inés. A partir de esta base histórica se desarrolló muy temprano una leyenda belísima y trágica que los hechos justificaron, primero en el imaginario popular y luego recogida por artistas, poetas, novelistas, que ha perdurado hasta nuestros días y de la que podemos encontrar rastros en diversos puntos del país. Esta es la historia de la niña de 15 años que llegó a Portugal acompañando a su primo que se iba a casar con el futuro rey de Portugal. Pero más para allá de esto, tiene algo más de su familia, su abuelo, y también tenemos sus hijos. ¿Qué pasó con sus hijos? Pues su hija sí que tuvo un futuro muy bueno, los hombres. De los 4 hijos que tuvieron Inés y Pedro, solo 3 llegaron a la edad adulta.
Pues aquí la vemos sentada ya muerta en el trono, y los nobles y el clero besando su mano. Su tumba, que muchos de nos conocemos bien y que es maravillosa. Tenemos la tumba de Inés y la tumba de Pedro, que son... Yo di una clase en la Facultad de Santiago de Compostela sobre todo la historia de las figuras de las dos tumbas, que es fenomenal. Es una clase de historia de arte solo, todo. Es muy, muy bello. Pues, hablando de sus hijos, la mayor, la infanta Doña Beatriz de Portugal, nació en Coimbra hacia 1350 y se casó en 1363 con Sancho de Castilla, hijo del rey Afonso XI de Castilla, convirtiéndose en condesa de Albuquerque. De este matrimonio nació una hija única, Leonor Urraca de Albuquerque, que a su vez se convirtió en reina de Aragón al casarse con Fernando I, el justo rey de Aragón y de las coronas aragonesas. El segundo hijo, Don Juan de Portugal, vivió entre 1352 y 1400, muriendo en Salamanca. El 12 de junio de 1360, fecha en que se hizo la declaración de Cantanhede por el rey Pedro I de Portugal, y confirmando en Coimbra el 18 de junio del mismo año, mediante notificación de Don Juan Afonso, conde de Barcelos, y los prelados nobles de pueblo en los pasos de escola de Coimbra, con Esteban Lobato, su servidor, y el obispo de Guarda como testigos, Don Gil Cabral, para confirmar la legalidad de los hijos nacidos de Inés de Castro, Don Juan de Portugal fue nombrado por su padre, el rey, primer señor de los intereses y haciendas de la tierra y juez de Lafões, de Vilas de Ceia, Porto de Mós, Golfar, Satão, Penalva, Rio de Moinhos, Besteiros, Severo, Fontarcada, Bem-Viver, Moimenta, Armamar, Tenha, Riba de Vizela, Figueiredo, Aguiar da Beira, Cerquis, Oliveira do Conde y Oliveira do Barro, con sus jurisdicciones y rentas, todas concedidas por gracia de su padre, en carta firmada por el rey en 1360 y sus descendientes. También estaba el señorío de Gouveia, que le cedió su hermano más tarde, el rey Fernando I. Por tanto, estaba muy, muy bien. Casó con Dona María Teles de Menezes, hermana de la reina Dona Leonor Teles de Menezes, casada con su medio hermano, el rey Fernando I de Portugal. Pero acabó teniendo numerosos hijos de muchas mujeres, dejándolos a todos una excelente herencia y varios títulos. Acabó muriendo preso en Salamanca, a instancias del futuro rey João I de Avís, por haber defendido la unión del reino de Portugal con el de Castilla y León, como consecuencia del matrimonio de la única hija del rey Fernando I con Dona Leonor Teles, la princesa Dona Beatriz, que se casó con el rey Juan I de Castilla. Por último, el infante Dinis vivió entre 1354 y 1403. En las Cortes de Elvas de 1361, su padre le donó la vila de Prado, en Braga, y las tierras y cortes de Mursa, Jales, Zurara, São João de Reis, Gerais de Riba Lima, Perilhau y Maia, activos que generaban 10.000 libras de dinero portugués al año. Tras negarse a besar la mano de Leonor Teles cuando se casó con Don Fernando I, este pasó a servir al rey de Castilla,
que invadiu Portugal entre 1372 o 1373. Foi pretendente ao trono em la crise de 1383-85, porque ele se convirtió en una presencia incómoda para el rey João I de Portugal y como tal fue enviado a Inglaterra, siendo arrestado allí y después en Bruselas. Una vez libre, nuevamente invadió Portugal en 1398, tras ser aclamado rey por los portugueses exiliados en Castilla, pero fue nuevamente derrotado. Se casó con Juana Enríquez, hija de Enrique II, con quien tuvo 2 hijos, Pedro y Beatriz. Su tumba se encuentra en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Ahora sí hablamos del abuelo de Inés de Castro. Don Nuno Martins de Chacín nació hacia 1210 en Portugal, en Bragança, hijo de Martín Pires de Chacín y Froil Nunes Bragança, heredero del nombre de Bragança, a pesar de utilizar el de Chacín, y de un gran patrimonio territorial criado en tiempos por el rey Don Sancho II, tuvo gran influencia en la región de Bragança y actuó de forma unificadora, apareciendo referenciado en las investigaciones de 1258. Considerado un noble de estatutos medio, es sin embargo llamado por el rey Afonso III al cargo de lugarteniente del reino. Al mismo tiempo que aplicaba la justicia y hacía cumplir las leyes en los distritos, reforzó las fronteras del reino y estuvo atento al crecimiento económico de la población, especialmente de la alta nobleza, buscando controlar y reducir su poder, lo que se sucedió en las Cortes de 1254, en las que se produjo el primer intento de equilibrar los poderes y donde los concilios expresaron con éxito sus deseos. Con el rey de Inís, Don Nuno Martins de Chacín es nombrado mayordomo mayor del reino, cargo que ocupó hasta 1285, figurando en las investigaciones de 1288 como fallecido. Su tumba se encuentra en el monasterio de Castro Avelãs, en Bragança, del cual eran patronos los señores de Bragança. Durante el reinado de Don Dinis de Portugal y continuando con la política de centralización del poder del rey Afonso III, esta se vio reforzada y Don Nuno Martins de Chacín tuvo un papel predominante en la aplicación de esta política. Para proteger las fronteras con Castilla, Dinis y Don Nuno reforzaron y promovieron el poblamiento en la provincia, creando numerosos consejos y reforzando el poder del pueblo, impidiendo el crecimiento de la alta nobleza. Durante este reinado se desarrollaron las infraestructuras del reino, se ordenaron la exploración de las minas de cobre, plata, estaño y hierro y fomentaron los intercambios con otros reinos y se firmó el primer tratado comercial con el rey de Inglaterra en 1308 y se creó el almirantazgo. Se redistribuyeron tierras, se impulsó la agricultura y se fundaron varias comunidades rurales, así como mercados, ferias, criándose las llamadas ferias libres al otorgarse diversos privilegios y extensiones a varios pueblos. Uno de los mayores legados fue la orden de plantar el piñal de Leiria, que aún se conserva para proteger las tierras agrícolas del avance de las arenas costeras. Este reinado de Don Dinis fue conocido como el rey labrador debido a una serie de medidas que adoptó para proteger la agricultura y la pesca encaminadas al desarrollo de las distintas regiones. Además, también aumentó el número de tierras agrícolas con producción exclusiva para la corona. También fue responsable de la fundación del Estudio General Portugués en Lisboa, el 1 de marzo de 1290, donde se impartían artes, cánones, leyes y medicina. Durante su reinado, a partir de los años 90 del siglo XIII, se empezaron a escribir documentos oficiales de nuestra lengua, el portugués, y se tradujeron al idioma
obras de renombre como Las Siete Partidas, un conjunto de leyes de Alfonso X el Sabio y la crónica del Moro Hacis. En 1290 creó la Universidad de Portuguesa más antigua y una de las más antiguas y características de Europa, con una bula papal de Nicolás IV. Inicialmente operativa en Lisboa, la universidad, entonces conocida como Estudo General, se trasladó a Coimbra en 1308. Tras varios traslados entre las dos ciudades, se estableció definitivamente a orillas del Mondego en 1357 y 1537 en los palacios proporcionados por Dom João III para su alojamiento. Também foi durante este reinado cuando se iniciaron los descubrimientos por mar, llegando al archipiélago de Madeira y a las Islas Canarias, al contrario de que mucha gente piensa que este proceso se inició con el infante Don Henrique, pues su corte fue uno de los centros literarios más notables de Europa. Y esto con el grande, aplicando las leyes de, como podemos decir, el primer ministro de la época, Don Nuno Martins de Chancín. Y es todo. Muchas gracias, Emilia. Vamos a proceder ahora al acto de apertura oficial. Ruego que se mantengan en sus asientos.